Paz, hermanos y amigos, desde Villa Ballester estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Este video que vamos a grabar lo hacemos para que todo aquel que nos escucha pueda recibir la palabra de Dios y encontrar en su vida la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Mi nombre, yo soy el pastor Roberto Badalasi. Vamos a leer la palabra del Señor hoy en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, que mi hijo se va a pasar a presentar y nos va a ayudar a leer. Hola hermanos, Dios los bendiga, yo soy Bautista. Amén. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Vemos, amigos y hermanos, aquí en la palabra del Señor nos habla de un personaje llamado Zaqueo. ¿Y quién era este Zaqueo? Para poder entender un poquito mejor la palabra que está escrita aquí, tenemos que tal vez entender un poquito la situación política y religiosa que había en el tiempo del Señor Jesús. Sabemos que en aquel entonces el Imperio Romano, los Césares de Roma, dominaban el mundo antiguo. Y también Palestina estaba dominada por el Imperio Romano. Los Césares de Roma ponían gobernadores para cada ciudad, para cada lugar donde ellos conquistaban, y Palestina no era una excepción. Palestina, el nombre antiguo de Israel, estaba dominada desde hacía muchísimos años por el Imperio Romano. Pero no todos los que vivían ahí en Palestina estaban conformes con el Imperio Romano, por cuanto estaban gobernando su país, lo tenían sometido. La religiosidad que existía en el Imperio Romano no tenía nada que ver con lo que predicaba Israel y sus costumbres. El Imperio Romano fue desde la antigüedad y sigue siendo idólatra hasta estos días. Pero nos cuenta aquí la palabra del Señor que había un hombre, un judío, que se llamaba Zaqueo. No sabemos si este es un apodo o si era un nombre verdadero. Pero nos cuenta la palabra del Señor que este Zaqueo era un publicano. Y como yo le digo, la gente de aquel lugar realmente estaba odiando el Imperio Romano por cuanto los soldados romanos estaban en Palestina gobernando, dominando, cobrando impuestos, golpeando a aquellos que no querían pagar impuestos, encarcelando, matando. Y el pueblo de Israel estaba desconforme con este imperio. Pero no todos estaban desconformes, por cuanto a muchos judíos trabajaban para el Imperio Romano, aún en contra de sus propios compatriotas. Y este era uno que se llamaba Zaqueo. Este Zaqueo era publicano. Muchas veces hay palabras en el Nuevo Testamento que tal vez no llegamos a interpretarlas bien, por cuanto el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma universal en aquel momento, como hoy el idioma inglés es universal. Pero en aquel entonces, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el idioma universal era el griego. Y vemos aquí que había un tal Zaqueo, dice que era un hombre muy rico, jefe de los publicanos,
que deseaba saber quién era este Jesús. Pero primero tenemos que saber bien quién era este publicano. Este Zaqueo dice que era un hombre pequeño de estatura, pero que era jefe de los publicanos. ¿Qué era un publicano? Muchas veces podemos interpretar que era un hombre público, pero la palabra publicano significa cobrador de impuestos. Era un cobrador de impuestos que estaba trabajando para el Imperio Romano, siendo él hebreo, cobrándole impuestos a sus propios compatriotas, y el sueldo de él era así. El Imperio Romano le decía que tenía que cobrar una cantidad de impuestos, y todo lo que él cobrara aparte o exigiera que le pagaran aparte era el sueldo de los publicanos. Este hombre era un hombre de influencia, por cuanto vemos aquí la palabra de Dios que nos dice que era jefe de los publicanos y rico. Este hombre se hizo rico a costilla de sus propios compatriotas, exigiéndole el pago de los impuestos, y todo lo demás que le podían llegar a dar, él se quedaba. Pero siendo un jefe, no solo se quedaba con lo que él podía recaudar, sino con los que estaban a su cargo, los otros publicanos, los otros también judíos que traicionaban a su propio país, a sus propios compatriotas. Y dice aquí la palabra del Señor que hemos leído, que habiendo entrado Jesús, dice, en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía porque era pequeño de estatura, y a causa de la multitud. Dice, y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este Zaqueo había escuchado hablar mucho de Jesucristo, ya que hacía milagros, levantaba muertos, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, y no quiso perderse la oportunidad de conocer quién era este Jesús, que había entrado en Jericó, que estaba en el lugar donde él trabajaba, que iba a pasar por ahí. Pero este era un hombre odiado por la multitud de sus compatriotas, por cuanto él exigía el pago del impuesto para el Imperio Romano, y se había enriquecido mucho con sus compatriotas. En una oportunidad se le preguntó a una persona cuáles eran las bestias más feroces, y este hombre dijo, en la selva es el león, en el bosque es el oso, y en la ciudad los piojos, las sanguijuelas y los publicanos, porque le chupan la sangre a sus propios compatriotas. Este Zaqueo, aunque era rico, un hombre de influencia y de poder, que podía llamar aún a los soldados romanos para que aquel que no pagaba los impuestos lo llevaran a golpe, a latigazos, y hasta poder apropiarse de sus propiedades, echarlos en la cárcel y a veces hasta matarlos también. Este Zaqueo era pequeño de estatura, era muy rico, se había enriquecido, pero quiso conocer quién era Jesús. Había una inquietud en él. Él había escuchado hablar de este Jesucristo y necesitaba saber quién era Jesús, porque había una necesidad en su corazón. Aunque él era rico y no le faltaba nada material, tenía un vacío en su corazón, porque él había sido instruido en la ley de Dios. Ya a los hebreos desde pequeño se lo envía a una especie de escuela dominical donde se le enseñan los mandamientos, la palabra de Dios, y se le enseña a amar a su nación. Y él sabía que estaba
defraudando a sus compatriotas y defraudando a Dios. Había un vacío en su corazón que solamente podía ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Quiso conocerlo quién era Jesús, pero era pequeño de estatura y la multitud era grande que venía. Y si él se metía entre medio de la multitud, yo estoy seguro que sus mismos compatriotas lo iban a golpear, lo iban a tirar en el suelo, y como era pequeño la gente le iba a pasar por encima. Entonces este hombre, previendo todo esto, sale corriendo delante de la multitud y se sube a un árbol, dice sicómoro. El árbol sicómoro es una higuera egipcia. Se sube ahí en la higuera y se tapa con las hojas de las higueras para que nadie lo descubra. Porque si los compatriotas lo descubrían, capaz que lo bajaban de ahí hasta lo pisoteaban. Era un hombre odiado. Pero dice que pasó Jesús por ahí, y como nada se puede esconder de los ojos de Dios, dice que Jesús alzó sus ojos, porque uno de los atributos de Dios, y Jesús es Dios, es la omnisciencia, o sea que Él todo lo sabe. Y previendo que este hombre estaba ahí arriba de la higuera, tapado con las hojas, que la multitud pasaba desapercibida y no lo podía ver, pero entre los ojos de Dios, en la faz de Jesucristo, el Señor lo miró y lo llamó por su nombre sin conocerlo, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Él es omnipotente y todo lo puede. Él es omnipresente y está en todas partes. Y cuando se subió ahí arriba Zaqueo, Jesús lo vio, aunque estaba lejos. Y cuando llega hasta donde estaba este hombre, el Señor eleva sus ojos y lo llama por su nombre, sin que nadie le había descubierto su identidad. Pero el Señor sabía que ahí había una persona que necesitaba de él. Y lo llama por su nombre y le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y este hombre realmente desciende de esa higuera, de ese árbol sicómoro, y lo recibe en su casa y le pone la mesa y come con él. Vamos a ver. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, puesto que a Zaqueo lo tenían por un hombre pecador y lo era. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando aquí Zaqueo atiende a la invitación del Señor, que le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y Jesús dice que lo vio ahí a este Zaqueo. Y Zaqueo descendió hasta los pies del Señor. Lo llevó a su casa, le puso la mesa. Pero la gente, la multitud, los sacerdotes, la gente de su época, los religiosos, lo empezaron a calumniar al Señor y diciendo: mirá, este entra en la casa de un pecador, entra en la casa de Zaqueo, este que nos está chupando la sangre, que nos está exigiendo, que nos está haciendo llevar presos si no le pagamos los impuestos. ¿Te parece que el maestro puede llegar a, si es tan santo, cómo entra en la casa de este hombre pecador? Pero después de haber recibido la palabra del Señor Jesucristo, después de haberse reconocido pecador, cuando Jesús le empezó a hablar sus palabras de vida, este hombre tuvo una conversión instantánea y se arrepintió, porque él sabía, dentro de él sabía que estaba haciendo mal, que estaba contra su propio compatriota y que estaba contra el mismo Dios. Entonces
Cuando recibe la palabra de Dios y Jesús entra en su corazón, este hombre dice: la mitad de los bienes que yo tengo la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, le voy a devolver cuatriplicado. Entonces Jesús le dice: hoy ha entrado la salvación a tu casa. Leámoslo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, descendiente de la ley de Dios. Porque el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en esta noche, querido amigo y hermano, el Señor te dice que si el Señor pudo perdonar a Zaqueo, un hombre odiado por la sociedad, y tal vez cuando él se miraba en un espejo en su misma casa, él mismo tal vez se odiaba, pero él había decidido trabajar para el imperio que había gobernado su propio país. Pero había algo en él, un vacío que no podía ser llenado con la fortuna, con el poder, que no podía haber sido llenado con nada de este mundo, que era el vacío que tenía de Dios. Y en esta noche el Señor te dice a ti, querido amigo y hermano, que si tú también tienes un vacío en tu corazón como tenía Zaqueo, hoy el Señor te dice: desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Jesucristo quiere entrar en tu hogar, amigo. Jesucristo quiere entrar en tu corazón, querido amigo y hermano. Pero es necesario descender. Descender de tu orgullo, descender de tu soberbia, descender de todo aquello que tal vez te cause vergüenza al confesar el nombre de Jesucristo. Desciende, le dijo, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Y hoy el Señor quiere entrar en tu casa. Dice el Señor que Él está a la puerta de los corazones llamando, y aquel que le abre, dice: entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. La cena es la última comida del día. Es lo último. Jesucristo viene pronto. Tal vez estamos en la última cena. No sabemos si mañana el Señor viene a buscar a su iglesia, y si tú no estás preparado, si no dejaste entrar a Cristo en tu corazón, te quedarás aquí en la tierra, mientras que los creyentes, los cristianos, volaremos para el cielo. Y nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual. Pero, amigo y hermano, el Señor hoy te dice: déjame entrar en tu corazón. La casa en la cual el Señor quiere entrar es en tu corazón. Abre tu corazón, querido amigo y hermano, como lo hizo Zaqueo. Y Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Dice aquí la palabra del Señor en el último versículo que hemos leído: porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido. Si se moría, se iba al infierno. ¿Y qué pasa contigo, amigo? Si tú todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, esta es tu ocasión. Baja, desciende de tu soberbia, de tu orgullo, de la vergüenza. Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Él quiere entrar por fe en tu corazón. Él quiere hacerte salvo. ¿Le vas a recibir hoy en tu casa? Zaqueo le recibió, dice, gozoso. Él descendió del árbol gozoso y lo recibió el Señor. Hoy vas a recibir a Jesucristo en tu corazón. Si lo haces, la salvación va a venir a tu casa. La salvación va a venir a tu vida. La salvación va a venir a tu familia. La salvación va a venir a tu hogar, a tu trabajo.
y vas a poder decir juntamente con Zaqueo: yo y mi casa servimos al Señor. Dice aquí la palabra: los sanos no tienen necesidad de médico. Tú tienes la necesidad hoy, querido amigo y hermano, de la sanidad espiritual, de la sanidad de tu corazón. Así como Zaqueo estaba enfermo porque él sabía que no tenía a Cristo en su vida. Tal vez tú tengas todas las riquezas del mundo, pero no tienes a Jesús en tu corazón. Hoy es la necesidad de que tú dejes entrar a Jesucristo en tu corazón. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, o tal vez ya lo has hecho, gracias a Dios. Pero si quieres invitar a Jesús que entre en tu hogar, que entre en tu corazón, en tu vida, para ser salvo, repite conmigo esta breve oración, la cual vamos a hacer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con toda la fe, con toda la humillación, desciende ante los pies de Cristo y repite conmigo esta oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús vengo ante tu presencia. Desciendo ante tus pies, Señor, así como descendió Zaqueo de ese árbol. Y te invito a mi casa, te invito a mi corazón. Entra por fe en mi vida, Señor. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y salva a toda mi familia, Señor. Vengo ante ti. Tú eres mi Salvador. Gracias te doy por esta salvación tan grande. Bendíceme y que de hoy en adelante puedas estar siempre conmigo y yo contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.